Bienvenidos a todos a este espacio de conversaciones con Pilot's Daughter. Hoy tenemos como invitada a Tatiana Suárez de Pensamiento Sano. Tati, bienvenida a este espacio. Gracias, Lu, por esta invitación. Un gran reto, algo totalmente nuevo. Nuevo para ambas. Para ambas. Hoy queremos compartir con ustedes la trayectoria de Tatiana como masajista. Ella ha sido masajista en este centro de bienestar aquí en Medellín, que se llama Pensamiento Sano, al que yo personalmente he ido y ha sido de gran apoyo para mi proceso personal, tanto masajes como acupuntura, conversaciones y mucho más. Entonces, Tati, cuéntanos un poco de ti y de tu proceso como masajista. Muy bien. Bueno, realmente yo de profesión, yo estudié mercadeo, ¿cierto? Pero ya cuando el proyecto como Pensamiento Sano pues existe pues como idea, que es una idea de Diana, la médica de Pensamiento Sano, yo trabajaba en una empresa X como auxiliar de servicios, atendía a gente todo el día, pero pues esa desconexión como con lo que hago. Entonces bueno, estaba estudiando, trabajando, las cosas personales en el trabajo se tornaron como malucas en cuanto a horarios, a jefes, compañeros, y realmente era un trabajo muy repetitivo que yo decía, pues marica, yo no quiero estar acá, esto no es lo mío. Conocí a Diana y ella me presentó su proyecto que era Pensamiento Sano. Entonces ella fue la que me dijo, marica, pues si no estás contenta, pico y chao, Buscando propósito. Sí, y yo, pero qué miedo. El trabajo, pues tengo una hija, mi hija, pues la economía, el típico temor, creo que a los que todos nos enfrentamos en algún momento con temas laborales. Me dijo, no, hágale, y mira, te entrego esto, mira, esto es algo que yo siempre he querido, yo me estoy formando en esto, póngale ruedas a eso. Al fin y al cabo, pues... ¿Te entregó Pensamiento Sano? Me entregó, sí, un Word, literal, un Word. Obviamente en ese momento Pensamiento Sano quizás un enfoque que es totalmente diferente hoy, pero ahí estaba Pensamiento Sano. Entonces, bueno, decido renunciar. ¿En qué año fue ese? ¿Hace cuánto? Eso fue en el 2016 quizás. 2016. Ahí nace Pensamiento Sano. Pensamiento Sano ya era una idea preconcebida de Diana de hacía 2 o 3 años atrás quizás. O sea, la idea como idea ya estaba. Simplemente llegó a mis manos como para ponerla en ejecución y quizás para ajustar cosas que ya en ese momento presente, ya quizás no se ajustaban a lo que Diana en algún momento había visualizado. Empiezo a trabajar en Pensamiento Sano, a darle como estructura, como forma, como yo he sido muy soñadora, muy de visualizar, de imaginar, o sea, no soy como las que, como, ay, no, de pronto no. Yo al contrario, como, marica, y sí. Ajá. Y sí. La mejor. Como, ay, pues pienso que el miedo no es algo lo que. No soy una estructura de ser miedosa. Por el contrario, antes siento, no que sea la más atrevida, pero pues soy como arriesgada. De hágale, pues, ¿qué se puede perder? Bueno, entonces empecé a trabajar en Pensamiento Sano, como el tema de, bueno, cómo vamos a atender, qué vamos a hacer, en dónde o qué hacemos. Y cuando Pensamiento Sano empieza, como decimos, atendimos nuestro primer paciente, fue en el 2017 aproximadamente, pero no teníamos consultorio. Sí. No teníamos espacios, pues no. El papá de Diana, muy querido, nos prestó un espacio en la casa de él, que era como una terraza. Y el papá de Diana es muy gomoso con todo la construcción, la decoración, entonces era un espacio hermoso. Y era divino porque entonces era un 20º piso y tú tenías una vista 360 y podías ver todo el poblado, el castillo. Entonces, si nos tocaban consultas de noche, entonces el techo era como de vidrio, entonces podías ver las estrellas. Era un espacio muy bonito. Y ahí empezó Pensamiento Sano durante un año. Diana trabajaba en EPS, Diana cuando nos conocimos en este proceso, Diana aún ejercía como médico de EPS y el resto de su turno, terminaba su turno laboral y veíamos 1 o 2 pacientes. ¿Y qué clase de terapia hacían en ese entonces? Es muy bacano porque obviamente Pensamiento Sano en el momento que empezó al día de hoy se ha transformado totalmente, siendo la misma esencia, tratar cuerpo, mente y emociones. Pero en ese momento cuando empezamos, Diana tenía un enfoque muy desde la medicina tradicional china.
Entonces, nuestras terapias que ofrecíamos a los pacientes realmente simplemente eran acupuntura y moxibustión y auriculoterapia, que son terapias que hacen parte pues, de la medicina tradicional china. Entonces, digamos que Pensamiento Sano tenía un enfoque muy ligado a la medicina tradicional china. Pero, sin embargo, Diana, al ser médico profesional, pues es muy charro porque los primeros pacientes de Pensamiento Sano fueron sus pacientes de la EPS. Diana empezó en un proceso como, bueno, pues me voy a independizar, pues creo que fue así, estoy asumiendo, pues, pero me imagino que fue así, bueno, voy a sacar consultorio, yo no voy a estar más acá. Diana no tenía pacientes sino fanaticada porque como médica en Itagüí, en esa sede de atención, pues Diana era la médica predilecta o sea, de su grupo, pues del grupo familiar que le era asignado. Si atendía citas prioritarias era la médica que buscaban. Entonces cuando ella estaba era, pues sus pacientes tenían pues una fe en su conocimiento porque pues ayuda a muchas personas cuando es lo típico, las personas detrás de un medicamento, un examen, cualquier cosa tratando de aliviar su salud. Entonces nuestros pacientes fueron los pacientes de EPS Sura. Y siguieron también su nuevo rumbo que era más hacia el pensamiento, hacia la prevención del dolor. Total. Se acogieron a este enfoque que Diana estaba brindando, pero al fin y al cabo también pienso que era un tema muy nuevo para sus pacientes, pero la fe en su conocimiento y en su ser como médica, allá los llevaron y hasta el día de hoy nos visitan como pacientes de Pensamiento Sano. Pero los temas de la atención obviamente iban muy abordados, me imagino, pues Diana desde su conocimiento médico, pues abordando al paciente desde su conocimiento médico e inherentemente desde la medicina tradicional china. Pero nuestras terapias se reducían acupuntura, auriculoterapia y moxibustión. Y mi rol en ese momento, con Diana obviamente yo estaba pues en el espacio presente, pues no presente en sus consultas, pero ahí acompañándola. Y en ese momento mi tarea se ligaba, pues era muy de el agendamiento de los pacientes. Empecé pues con el tema de las redes sociales, yo estudiaba mercadeo, hice como una profundización en marketing digital, entonces me fue acercando como con las redes sociales. Entonces mi rol inmediatamente en Pensamiento Sano pues se ven unos roles muy claros, pues ya en la parte médica, la parte profesional, y yo soy la persona que estoy detrás en el agendamiento, estructurando, dándole vida, agendando redes, la foto, pero siempre estaba muy tú a tú de Diana y su consulta, sin decir que estaba pues ahí metida, pues ahí pendiente, pero muy de lo que hablaban, de los síntomas, del punto, de la energía, del yin, del yang, de todo. ¿Y cómo fue ese transcurso entre el mercadeo de Pensamiento Sano y moverte a ser ya la masajista? Masoterapeuta. Masoterapeuta. Bueno, entonces, obviamente ya el segundo año, en el 2018, nos formalizamos como empresa. Entonces, bueno, Cámara de Comercio, pues todo lo que implica una formalización, pues ilegal. Y durante todo ese 2017 teníamos muy claro que queríamos estar en otro espacio. Obviamente como nuestra población o los pacientes de Diana eran de Itagüí, entonces nuestra primera opción fue vamos a ubicarnos en Itagüí para estar cerca de la comunidad, de las personas a los que estamos apuntando, porque también decíamos, obviamente este tipo de medicina no está al alcance de todo el mundo, y estamos hablando de un sector que no, pues cercano, no había pues un punto accesible, fácil, como la facilidad o la disposición de este tipo de conocimiento a la zona donde estábamos. Además, porque no solamente por el acceso, sino también porque es algo muy nuevo en nuestra cultura. Nos han enseñado a estar pegados a la EPS o a lo que es convencional, a la pastilla, vamos donde el médico y lo que el médico diga. En lugar de hacerlo preventivo, traer estos masajes, estas terapias para el cuerpo, preventivo para la mente, para que tú no tengas que llegar a la enfermedad, a sentirte mal. Sí, a curarte con una pastilla. Sí, total. Claro, sí, algo totalmente nuevo. Te estoy hablando de hace 7 años atrás, aproximadamente 6 años atrás, porque ha sido un proceso muy largo. Durante el 2017, con la idea, busquemos un lugar, queríamos una casa porque nos imaginábamos pues como la casa, un consultorio en una zona verde, pues nos imaginábamos pues una cosa de locos. Pero no se nos daba nada. Íbamos y mirábamos casas, como queríamos cosas en Itagüí, entonces bueno, sí veíamos casas, pero no sé, sobre una avenida, pues cosas que no, pues no. Seguíamos mirando sin afán, un año como en esa búsqueda, cuando un día mi papá me dijo como, Tati, hay un local allí donde era, pues en Santa María, donde era pues una floristería que fue mucho tiempo, yo conozco al man, ¿por qué no vas y miras? Y yo, bueno, ¿y cuándo fui yo? Me gusta el local. Diana, ¿te gusta? Me gusta el local.
bueno, el arriendo, todo súper viable. Nosotros dijimos, ay marica, sí, este es. Se logró. Y se logró. Tomamos el local, no teníamos el primer arriendo. El papá de Ana súper bonito. Yo no sabía que para uno tomar un local tenía que pagar el primer arriendo. Y yo llegué y yo toda bonita a recibir el arriendo, el local y el arriendo. Y ya como, Au. pucha, bueno, entonces ya don Darío me presta. Bueno. Sí, eso fue más como un voto de fe, un voto de estos nuestros sueños, aquí es donde vamos a cumplir nuestro propósito. Y se movieron entonces para Itagüí. Estuvimos, el contrato lo hicimos en enero y no empezamos a trabajar ahí por ahí hasta mayo. Entonces fueron 4 meses que teníamos que suplir un arriendo, unos gastos. Pues. El caso fue cuando llegamos a Itagüí, obviamente ya al tener una estructura, ya estábamos formalizados, ya se le fue viendo como más cara como somos una empresa, o sea, somos un consultor medio, pero somos una empresa que hay un tema de atención, un tema de agendamiento, un tema de gastos fijos. Y me volví 100% toda esa parte administrativa de pensamiento sano, pero siempre cuando ya estaba en consulta con el momento de terapia del paciente, yo entraba y le ayudaba, como pasame esta aguja, vamos a hacer eso, mira, ese paciente tiene, siempre Diana ha sido muy abierta con su conocimiento conmigo, pues y no tiene problema, pero conmigo siempre como su pupila, como mira, eso no sé qué, aprendiendo. Si alguien va a pensamiento sano o directamente a tus terapias, ¿qué espera? ¿Qué espera las personas que van en busca de qué encuentran? Lu, el que esperan o que pienso yo que quizás muchas personas tienen las expectativas del lugar, yo pienso que las personas estamos muy parametrizadas por lo que es la atención en salud, entonces quizás creen que van a llegar a un servicio convencional. ¿Convencional desde qué? No porque sea medicina general, por decirlo así, como decir convencional, sino como el típico sitio de medicina que la población general está acostumbrada a ir, que es un lugar rígido, de una atención como, ay marica, el médico, pues, con tiempo, el tiempo, o el médico pues así enchaquetado y pegado del computador. Nosotros no tenemos computadores, la única que tiene computadores es María C, que es nuestra asistente, pero entonces yo pienso que la gente puede llegar como marica así, pero cuando llegan encuentran un lugar tranquilo, ven un perrito, ven una risa, muchas veces deben de esperar porque se extiende un poco, 15 a 20 minutos, entonces como marica, yo me imagino que pensarán como, entonces, ¿cuánto va a ser mi consulta? Fue pucha, si era a las 10 y esa me paga a las 10 y media, entonces son media hora de consulta, pues, ¿me entendés? Entonces pienso que eso puede ser lo primero que las personas en una primera vez, pero obviamente al llegar y romper todos los estereotipos, y más cuando listo, tú hablas con Diana y te entrega una información que uno dice, muy amplia, y que uno dice, yo por qué no me habían dicho eso, desde información muy fisiológica, desde el funcionamiento de tu cuerpo, como desde muy mental o desde muy emocional, como pucha, ¿cómo? Pues, sí, es como que te ven desde una perspectiva ya más alta, no desde la limitación del dolor físico, sino como, bueno, vamos a ver en qué estás pensando, o cómo podemos tratar esto desde tu sistema familiar, o desde tu alimentación, desde el estrés del día a día. Total, es muy bonito. Entonces, eso es precisamente fue lo que me hizo enamorarme más de pensamiento, pero entonces, como te digo, o sea, redes sociales, lo comercial, el administrativo, los gastos, Secretaría de Salud, todo lo que es actualmente y desde el momento uno administrativo, comercial, financiero, todo lo de pensamiento sano está bajo mi responsabilidad. Yo soy el rol administrativo de pensamiento sano. Pero un día yo le dije a Diana, yo quiero hacer algo más. Yo siento algo acá que yo decía pues yo no me quiero quedar detrás de un computador. Pues a mí me encanta el marketing, a mí me encanta el servicio, porque cuando estudié mercadeo me enamoré de todo lo que hay detrás de un buen servicio, y para mí es fundamental mis pacientes. Pero yo quiero pues marica, eso de medicina china, o sea, les quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Pero entonces dije, bueno, acupuntura, obviamente aprendí mucho de acupuntura, hoy en día sé mucho de acupuntura y de meridianos, puntos, de patologías y cosas que pues que puedo, pues no sé, te puedo ayudar en un momento X sin ser médica, pero te puedo resolver. Pero no como dice, entonces venía a mi masaje que yo te pongo acupuntura, no. Pero entonces empecé a leer más sobre la medicina china, pues como a indagar, bueno, ¿qué es todo esto? Profundizar, bueno, está la acupuntura, está la moxibustión, pero ¿qué más hay? Y me encontré con el masaje chino. Y yo dije, ¿qué es eso tan bonito? Y empecé a leer.
empecé a leer sobre el masaje chino, me pareció muy interesante, demasiado pues la conexión del cuerpo, cómo a través con tus mismas manos o por supuesto la mano de un terapeuta puedes manejar tu cuerpo, activar puntos. Y yo me quedé, yo quiero aprender esto. ¿Y en qué consiste este masaje chino? Yo siempre le explico como para que me entiendan un poco mis pacientes, porque cero, pues la gente, un masaje chino. ¿Y eso qué es? Porque también hay mucho desconocimiento desde el tema de la masoterapia en general, desde el masaje como tal. Porque la gente piensa que un masaje vaya al spa y que lo soben y ya. Entonces, cuando yo descubrí el masaje chino, obviamente me di cuenta que era algo mucho más profundo, porque era como estudiar medicina china. Era estudiar medicina china, literal. Entonces, decidí aprender. Y el masaje chino es, bueno, por supuesto el mismo principio, somos un cuerpo, tenemos unos canales energéticos, unos puntos específicos pues que se usan en la acupuntura, pues unos puntos muy limitados generales en todos los cuerpos humanos, por decirlo así. Los puntos no varían de una persona a otra, o sea, el mismo canal de vejiga es el mismo canal de vejiga, el mismo canal de pulmones, pues es igual. Entonces, el masaje chino es una terapia milenaria. Incluso se habla del masaje chino antes de la acupuntura, pues porque es que el primer método de contacto que existió es el tú a tú, el tenés frío, ven y yo te abrazo, o ven y vamos allí. Entonces el primer punto que hubo de conexión entre seres humanos fue el contacto físico, y de ahí parte el masaje. Entonces se habla que en esta cultura, en esos imperios en los que trascienden lo que desarrolla la medicina china, pues a través del masaje, de estimulación de puntos, de agarrar, apretar, soltar, pellizcar, porque el masaje terapéutico es un masaje profundo. No es solamente como poner la mano sobre la piel. Es ir mucho más allá, es de mover, estimular, agarrar, pellizcar, amasar. Entonces, se me aprende que es el masaje chino: amasar, presionar, pellizcar, empujar. Y todos con diferente propósito, ¿cierto? Todos con diferente propósito. Si yo voy a hacer suavecito, tiene un propósito. Si yo voy a hacerlo duro, es de pronto por algo más profundo. Así es. Entonces, no encontraba acá en Medellín donde pues qué hacer sobre el masaje chino. Y a mí me aterran las cosas virtuales. Yo decía, no, yo voy a pegarme un computador, pues a que a mí me gusta el tú a tú, la práctica. Y después de mucho buscar encontré un sitio donde un maestro que es reikista, pues se mueve en todo este mundo. Y el tema con el masaje chino no es que tú vayas a estudiar masaje chino y me certifico como masajista, pues no, es un tema es una información, un conocimiento que se hereda, que es de tú a tú. Obviamente, tú a tú, el maestro me enseña a mí esto, tú podemos hacer eso, pero de mí depende qué tan adentro voy, porque la teoría de la medicina china es muy compleja, los puntos. O sea, yo estudié medicina china, pero que tú me hagas una pregunta súper de medicina china y entonces que no. Dígame, ¿cuál es el punto del ojo izquierdo? No, pero sí, obviamente, ¿cómo voy a ejercer algo si no sé ni siquiera pues dónde queda un meridiano? Eso. Imposible. Pero está más ligado tu conocimiento a la experiencia, al día a día. Yo creo que se va ampliando a medida que uno va conociendo a cada paciente. Si el paciente llega con una necesidad y de pronto uno no la sabe, lo va tratando y así va también aprendiendo. Y es la manera más sensata de aprender, ¿no? Así es. Y bueno, entonces estudié, me preparé, siempre fueron unas formaciones intensas, mucho aprendizaje, mucha información, porque la medicina china es muy, muy, muy profunda, muy amplia, ¿no? Y pues es que si los médicos para hacer acupuntura se preparan 2 y 3 años. Pues, ya después de haber estudiado después de haber sido médico, es muy amplio. Me enamoré del masaje como arte, como marica, listo, el masaje chino espectacular, lo amo, pero empecé a indagar qué sucede en el cuerpo ante la estimulación. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué efectos ves tú después de tus masajes o de múltiples masajes en el paciente? Es sorprendente lo que pasa a través de la estimulación corporal. O sea, primero, así sea un masaje terapéutico, que es un masaje profundo, que la finalidad es mover, sea energía, bloqueos, nudos, que se vayan espasmos.
sí o sí el hecho de estimular los músculos tiene un efecto de relajación, porque ahora estamos hablando de un músculo que está apretado, está contracturado, está apretado, como digo yo, y tú lo sueltas, inmediatamente todo lo que se libera a través de la relajación del músculo tiene un estado de calma. Entonces, ay, pucha, me duele, pero qué rico. Entonces es muy bonito porque, claro, obvio, eso se siente en el cuerpo, se siente cuando uno está en tensión y cuando se suelta, se siente, se ve cuando tienes una postura a causa de una tensión muscular que simplemente te hace una mínima liberación pues en el hombro, o cuando llega el paciente y yo siempre les pregunto, primero les aclaro, eso no es un spa, si te diste cuenta, pues acá no llegaste a un spa. Porque muchas personas creerán, no, entonces me dan el masaje, desde los mismos desconocimientos esperan llegar a un lugar pues súper espasudo. Entonces yo siempre hago la claridad, no somos un spa, el masaje que ofrecemos no es un masaje tipo spa. Y lo primero que pregunta, bueno, ¿hoy te duele algo? Sí, no sé, es que hace días me caí y no puedo girar bien el cuello y de vez en cuando por ahí, pero no, yo vengo como para que me soltes la tensión, pues, ok. Entonces yo, bueno, dime, ¿hasta dónde puedes girar? No, hasta acá, si hago acá. Y ya luego de un masaje vos ver que la persona pues puede hacer malabares, uno dice, marica. Sí. Check. Se llena el corazón Se también, llena el corazón. como que le ha ayudado. O como, ay, pucha, tenía un dolor de... Marica, no tengo dolor de cabeza. Eso, se le quitan los dolores. Es muy poderoso porque yo siempre, obviamente ha sido una transición de que me conozcan, de que conozcan mi servicio, ha sido una transición de desligar mi servicio con el de Diana, porque obviamente en mi proceso de aprendizaje yo intervenía en todas las consultas de Diana, porque claro, era compartir un caso médico. Claro. Entonces, como Tati, no sé, mira, esa persona viene por vértigo, ¿qué crees que le podemos hacer? Entonces, bueno, explore los puntos. Yo esta persona hace tensión mandibular como un puta. Empecemos por ahí. ¿Qué crees que genera todas esas tensiones en las personas? Digamos, en la mandíbula o en el cuello. O sea, ¿cuál es el origen de estas tensiones que las personas dicen, hágame un masaje físico, pero ¿de dónde proviene? No, ¿sabes qué? Es muy teso porque pues yo pienso que puede sonar a información sobre información y vemos las redes sociales, todo saturado del estrés y del sobreestímulo. O sea, eso es real, o sea, el sobreestímulo. Y yo siempre le explico a mis pacientes, porque como marica, no, pues yo estoy bien en mi trabajo, yo estoy bien, pues no tengo como ninguna situación particular que yo diga que este nudo se debe a. Y yo, ok, entiendo, listo, está bien. Hay personas con las que puedo llegar a profundizar, ir un poco más, porque también el conocimiento me ha permitido ser muy sensible en cuanto a la emoción. Entonces, como identificar, pues no sé, esa persona tiene un problema económico, obviamente sus lumbares van a ver más afectadas. Entonces, esa sensibilidad también me ha ayudado a que mi masaje no solamente sea la parte física, sino también a mover esa parte terapéutica, pues. Claro. Entonces, a ver, pienso que la sobreestimulación de nuestros tiempos nos mantiene en un estado de alerta, inconsciente o no inconscientemente. Yo le digo a mi paciente, el hecho que usted diga, o sea, el estrés no es solamente porque hoy no tengo para pagar los servicios, sino que me levanta, ay, qué pereza ir a ver a mi jefe. Marica, no hice esto, eso es estrés. Ya apenas te despiertas, ya estás pensando en tus preocupaciones del trabajo, del pago, todo. Y que mi dolor de cuello. Ay, no, hoy otra vez, ay, marica, ¿será que voy al gimnasio? Ay, qué pereza, no. Ay, no, me llamó fulanito, ay, no, qué pereza, me llamó mi amiga y yo no quiero salir. O sea, la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con el entorno, hoy en día se ve mucho a través de eso, como de la queja, estamos en constante estrés. O sea, no es la situación de no tengo para pagar, sino que mi mamá está enferma, pues el que tiene un problema de salud de base, no sé, tengo cáncer, o el que, pucha, no, es que mi perro ladra mucho y no me deja concentrar en el trabajo, o trabajo maluco desde mi casa en una posición incómoda, todo eso es estrés. Todo eso se va acumulando. Todo eso es un activador de estrés y obviamente pues es como lo percibimos, y si todo lo percibo mal, todo lo percibo negativo, todo está mal, la forma inconsciente, involuntaria del cuerpo, ¿qué hace? Se prepara para huir. Tensión muscular. Se vuelve como coraza. Sí, porque entonces como estoy todo el tiempo en estrés, estoy en peligro, desde el cerebro límbico, desde el primitivo tengo que salir corriendo porque esto, lo que estoy viviendo, no es seguro. Entonces, es decir, el cuerpo siempre está listo para moverse.
Cuando tú estás relajado, cuando estás relajado es porque estás tranqui, usted está relajado y usted está parchado, usted no tiene ganas de irse para ningún lado ni nada. Cuando usted está en estrés, usted está incómodo donde está y su cuerpo empieza a contracturar, a hacer tensión. Entonces, si estamos desconectados de nuestro cuerpo, no sé, como, ay, sí, es que sí, pues sí, qué dolor, claro, yo trabajo mucho, pero no hago nada por mi cuerpo. Imagínate toda una vida uno cargando todos los dolores. todos Sí, los y la dolores. desconexión del cuerpo genera desconexión de las emociones, desconexión de la vida misma, Total. porque tenemos nuestra experiencia humana es a través del cuerpo. Entonces, si yo no estoy conectada con mi casita, mi nido, ¿sí? Entonces no voy a tener claridad de lo que me está ocurriendo. Entonces, ¿cómo voy a solucionar la relación con mi jefe? ¿O qué voy a hacer para calmar a mi perrito si yo mismo no me estoy dando cuenta que mi perrito es el que me está estresando? O lo que como, o cómo me pongo, ¿cierto? ¿Qué silla uso para trabajar? O tengo muy poca luz, entonces tengo que hacer fuerza en mi cabecita. Y estoy constantemente arrugando la frente, entonces ahí está mi músculo constantemente en tensión. Es que sí, es una cosa del día a día. ¿Cómo estos masajes pueden reemplazar la toma de medicamentos para el dolor? Bueno. ¿Qué tan poderosos son para reemplazar Dolex, acetaminofén, todos estos medicamentos que son tan efectivos y a la vez nocivos a largo plazo? Efectivos pues porque quitan el dolor, pero no van a la raíz. A la raíz, así es. Belu, es muy poderoso. Los masajes terapéuticos, si bien como el término de es un tema terapéutico, es como si usted no cumple un ciclo de un antibiótico, en el caso que requiera un antibiótico, el antibiótico no le va a funcionar, ¿cierto? Es decir, un paciente llega a mi consulta, me dice, es que, bueno, me recomendaron porque es que tengo un espasmo, manica, que me dio, y a mí no me han quitado ese espasmo. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, lo que te decía, sufre un espasmo, posiblemente un movimiento mal hecho, una carga excesiva, una carga donde la persona no usó bien sus músculos pélvicos, donde no realizó un buen levantamiento, entonces levantó pues inconscientemente, entonces se generó el estrés, un estrés físico, ¿cierto? Bueno, es lo mismo, ¿qué pasa ahí? El músculo se contracturó. Entonces, ¿por qué es tan poderoso? Si bien el músculo está contracturado y obviamente el medicamento va a ayudar con el dolor, pero es que el medicamento no va a ir a soltar el nudo, por decirlo así. El medicamento ahora va a hacer efecto, sin ser médica pues, sobre las terminaciones nerviosas que están causando el dolor, pero no van a ir a que, ay, si es que el músculo está en tensión, entonces tú acá y para que se suelte el como músculo. lo que haces tú, como reorganizar el músculo o hasta la fascia, ¿cierto? Ya es algo físico, no solamente del sentir, sino físicamente tú estás ahí haciendo el orden de nuevo. Claro, porque obviamente si hay un dolor físico es porque ya pasó por acá primero, ¿cierto? Pero ya está en el cuerpo, hay que moverlo, ¿sí? Porque yo siempre les explico a mis pacientes, es como si uno tiene un vaso medio vacío, ¿cierto? Entonces yo vivo mi día a día con mi vaso medio vacío, y mi vaso medio vacío de estrés, pongámoslo así, entonces al otro día me levanté maluco, ¡tum!, se llenó. Al otro día, no sé, tuve algo y ¡tum!, se llenó. Al otro día, eso es lo que pasa hablando desde la tensión muscular, ¿cierto? Entonces, y como no me gustan, pues vivo tan rápido que no me da tiempo de nada, no tengo ni tiempo para estirar mis brazos, entonces, un día, entonces se empezó a llenar ese vaso, se empezó a llenar, se empezó a llenar, se empezó a llenar, y como estoy desconectado de mi cuerpo, yo no he sido consciente de que si, no sé, me presiono acá y digo, pues pucha, ¿qué es esto tan, pues qué es esto que siento? Entonces el vaso se empieza a llenar hasta que llega un momento y ahí es cuando uno empieza también a tener problemas en el trabajo, que no se puede concentrar, que no puede dormir, que no le da apetito o le da demasiado apetito, ganas de comer dulce, o no me siento como con ganas de recibir esta llamada de mi amigo, ya no quiero salir, ya me siento como... Todo esto ya es ese vaso ya rebosándose. Total. Entonces cuando un paciente, digamos, llega a mi consulta, a mi servicio de masaje y siempre me dice como, marica, si es que, o sea, tengo toda esta parte, o sea, no puedo. Y empieza la exploración física, Lu, y no es solamente ese lado donde le duele. Se encuentra uno
con un montón de puntos que la gente es como, ay, no, pero pues, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, ese es su cuerpo que le está hablando. Porque entonces el tema de la tensión muscular es que la tensión muscular no se queda en el trapecio, en el hombro, porque la gente asume que lo que me duele es el hombro y no es el hombro, es el trapecio. La importancia también de conectar con nuestro cuerpo. No que ahora me voy a hacer un diplomado en anatomía, pero hombre, o sea, voy a mirar, o sea, ¿por qué esto? ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué músculo es ¿Qué este? es eso? ¿Por qué? ¿De qué se encarga este músculo? ¿Cierto? Bueno, entonces empieza la exploración, entonces al paciente no solamente le duele acá, le duele el cuello, le duele y empieza todo ese proceso de concientización. Bueno, Lu, ¿y tú en qué trabajas? Bueno, ya lo pregunto al principio, ¿cierto? Porque al principio hago ciertas preguntas que ya me indican yo con qué me puedo encontrar con la persona que se acueste. Sí, esto es súper bonito de la anatomía de nuestro cuerpo, que estamos interconectados, ¿cierto? Lo que puede doler en el cuello puede ser una tensión, digamos, en la frente, pues en el rostro, o una tensión en la espalda baja. Y claro, como está interconectado, hay tensión allá abajo, pero irradia hacia otro punto. Entonces lo que tú haces es encargarte de relajar todo ese sistema. Todo el cuerpo. Sí. Sí, e incluso hasta llegar al punto en el que está hoy el servicio de masajes terapéuticos, que ya está tan establecido, ya poco a poco le hemos ido desligando de la consulta de Diana, pues porque obviamente yo decía, yo quería crecer, yo le dije, yo no solo quiero tener tus pacientes, o sea, yo lo que yo puedo dar, o sea, yo sé que no, o sea, o puede ser cualquier terapia, yo decía, yo cualquier terapia, pero lo que hay en el poder de mover el cuerpo físico, entonces ir desligándome, ir crecer en mi base de datos, en mi servicio, ir mirando, bueno, entonces este mes cuántos pacientes vi, bueno, vi 3, bueno, el otro mes, ir creciendo es muy bonito. Y en esa construcción, bueno, de qué es mi masaje, porque me encontré también como en un bache, como cuando aprendí, entonces aprender a identificar la presión, el movimiento, hay personas que son muy sensibles, entonces también conectar con el punto del dolor del paciente, porque no todos tienen el mismo grado de umbral del dolor, entonces para uno, por más suave que tú le hagas, que uno es consciente como, marica, no estoy haciendo con fuerza, pero entonces ahí entendí, no todo el mundo tiene el mismo umbral del dolor, no todo el mundo está en la capacidad de recibir el tacto en la espalda porque la cosquilla, en fin. Entonces en esa búsqueda como de qué es mi masaje terapéutico, de cómo lo comunico, cómo lo expreso, cómo le digo a la gente que es una... Empecé a crear paquetes, masaje con Reiki, masaje con acá, un montón de cosas, masaje de la cara, masaje de los pies, no sé qué, hasta que un día dije, no, yo no puedo seguir tratando el cuerpo por partes, pues iba en contra del mismo principio que manejamos. Sí. Yo dije, no, yo de ahora en adelante yo lo que voy a hacer es masaje completo. Masaje completo. Porque no tiene sentido si alguien va por un masaje, en un momento en que lo saqué, masaje cabeza, cuello y espalda, y listo, y entonces yo qué hago con la cadera. Claro, y el pecho, y el abdomen, el cuello. Sí, yo creo que las personas nos hemos dado pues como a la tarea de dividir el cuerpo como si tengo un dolor en la cabeza, entonces de pronto no tiene que ver con mi abdomen. O si estoy parado así, no tiene que ver con la postura de mis pies cuando camino. O cuando duermo y mantengo mi mandíbula tensionada, entonces eso no tiene nada que ver con mi dolor de cabeza. Nada. ¿Cuántos casos hemos tenido en Pensamiento Sano de personas que van por migrañas, que no, es que me han hecho de todo, toxina botulínica, exámenes, todo, pero yo vivo con esa migraña, me dan unas crisis súper... Y cuando se va a hacer la exploración, tensión mandibular, pues tensión mandibular, bruxan, entonces un montón de cosas que uno dice, malos diagnósticos, o no malos diagnósticos, bueno, la situación actual del servicio médico que tienen 20 minutos, 10 minutos por paciente, pues como llegar a muchas cosas, lo comprendo totalmente, pero ¿qué pasa cuando un paciente ya va donde un especialista? O sea, pues, como usted, no sé, se estresa mucho, pues hay algún factor de estrés que tenga, sí, no ahonden en él, pues no le estoy diciendo, bueno, entonces siéntate con el paciente a preguntar, bueno, pues, seguramente, no porque lo tenga que saber, bueno, fíjate si de pronto es que estás tan estresado que tienes los músculos contracturados, pues no sé, es ir un poco más allá. Un poco más allá. Cuando tú haces el masaje, ¿qué tanta
¿Qué tanto te guías por tu intuición? Demasiado. En lugar de ser como, este es el tipo de masaje, este es el tipo de círculo que tengo que hacer, y después del círculo sigue el apretar. Y después lo relajo con, tú lo haces guiándote por lo que te va diciendo también tus manos. Sí, total. Y me guío mucho por la información, por la primera información que le hago, pues que le pregunto al paciente. Yo siempre les pregunto, ¿qué dolor tienes hoy? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Porque es que obviamente es muy importante saber, para mí es muy importante saber si la persona hace teletrabajo, si pasa 8 horas sentado, o es un ingeniero que quizás está en campo, porque las afecciones, digamos, que puedan haber entre uno y el otro son totalmente diferentes. Claro. Entonces eso me sirve mucho. O si es un deportista O si de es alto un rendimiento que deportista, está todo el tiempo en movimiento, no para. así, que también se contractura. No dice, marica, pero está en movimiento. Está Pasa. fortaleciéndose. Eso pasa. Entonces, toda esa información que me da el paciente, más lo que voy encontrando con la exploración, como ya sé qué hace el paciente, puedo tener una idea de cuáles son, pues es lógica, Lu. Si yo paso 8 horas sentada en un computador todos los días, no soy la más juiciosa con pausas activas, no soy la más juiciosa en posturas, ¿qué vas a obtener? No, dolores. Decime qué, o sea, ¿qué? Sí, no. Y el cuerpo también se cansa, pues se cansa de mantenerse en esa misma En esa postura, en ese mismo lugar, con esa misma luz, Claro. y te va a ir diciendo como con estrés, Exacto, como, claro, hey, como, muéveme, claro. necesito cambios. Y muchas veces no escuchamos. Y para estas personas que están en 8 horas de trabajo, ¿qué es lo más recomendable? O sea, como cuál sería la mejor rutina para que esta persona no tenga que que sus músculos no se tengan que contraer. Sí, yo siempre les recomiendo el estiramiento es fundamental. El estiramiento. Si es una persona que está largos periodos de tiempo sentado, siempre les recomiendo estirar al despertar y al acostar. Al despertar garantizo liberar tensión, entonces trabajo 8 horas descargadito, un poquito. Eso. Me acuesto, libero la tensión y no me levanto con la misma tensión porque la descargué. Eso es muy importante. Y sí o sí el tema de las pausas activas. No porque la persona tenga que levantar y entonces tenga que hacer una rutina. No, o sea, párese, muévase. Yo siempre les digo, tóquese sin miedo, apriétese. O sea, usted trabaja con sus manos. ¿Qué es lo que usted está moviendo todos los días, la misma hora? Las manitos. Las manitos. Tóquese, siéntese. Cuando yo hago una estimulación en las manos, la gente se quiere babear. La gente dice, ¿qué es eso? Qué rico. No nos tocamos las manos. Sí, porque es la parte más sensible, pues entre las partes más sensibles del cuerpo. Es muy bello porque entonces con una herramienta, porque también hago una liberación miofascial, esa herramienta está diseñada como para abarcar todas las partes del cuerpo. Entonces cuando yo hago como en los dedos, las personas son como, son como, marica, o sea, como si le soltaran. ¿Qué es eso de la liberación miofascial? Bueno, entonces en esa construcción de lo que era mi masaje, que ya es el cuerpo completo, obviamente el tema de la persona que sea masoterapeuta, de la parte terapéutica, por supuesto, que el masaje es más allá de lo estético, por decirlo así, sí. Obviamente es un gasto físico muy importante. Ni siquiera porque en la práctica se aprende a poner fuerzas, pero el hecho de estar horas parado, pues en movimiento, la recarga de las lumbares, por el efecto gravedad, porque es que pues, vos estás todo el tiempo parado, entonces el efecto gravedad, entonces me empecé a ver afectada. Pues no limitante, pero yo pues yo amo lo que hago, me gusta, pero entonces yo tenía días que yo terminaba maluca la cadera. Cansada tú misma. Sí, yo misma. Pero era un cansancio como desde lo físico, pues súper mecánico. Yo decía, bueno, pues me encanta lo que hago, el masaje terapéutico para mí ha sido, pues, pero yo qué hago, porque yo no me quiero cansar, o yo no quiero agotarme. Entonces decía, o lesionarte, que eso también puede ocurrir. Entonces empecé a buscar cómo complementaba mi masaje terapéutico. Entonces el masaje terapéutico no solamente se hace una estimulación manual, sino que lo complemento con otras terapias. Entonces eso me ayuda a aliviar la carga física de hacer una estimulación manual. Claro, y no siempre es tan necesaria. Si es alguien que viene con un estrés leve o con una tensión leve que simplemente quiere relajarse, puedes usar como presión básica. Ajá, sí, presión total. Básica. E incluso, pues son, como te digo, yo siempre les pregunto, ¿para qué vienes? O sea, cuéntame qué te dieron, cuál es
qué quieres lograr en esta sesión. Ah, no, sabes que a mí no me duele nada, yo estoy bien, yo ya sé qué hacer con esa persona. Eso. No voy a ir a buscar, pues no sé, como, ay, no sé, vamos a ver si esta persona tiene un punto de dolor en cadera, pues se puede pasar, porque puede pasar, pero el objetivo en ese momento, digamos, me voy por una parte más energética, me muevo en una parte más, me voy un poco más al masaje chino, a mover energía, a estimular canales, a hacer puntos de relajación, puntos específicos de acupuntura para serenar la mente y así. Pues entonces, en vista de eso, empecé a incluir terapias en mi masaje, obviamente para ventajas que al utilizar terapias puedes ir a una parte terapéutica mucho más profunda. Entonces empecé a formarme a hacer cupping o ventosas, entonces mi masaje se acompaña de cupping o ventosas, se acompaña de acupresión, pues que tiene mucho que ver con el tuina, obviamente las maniobras del tuina. Hago liberación miofacial, que es una técnica que aprendimos, que con herramientas pues muy específicas, de materiales muy específicos, puedes entrar a movilizar la fascia, que es esa telita que recubre el músculo, entonces entras a mover la fascia y aportas más elasticidad al músculo, porque estás rompiendo también esa estructura pues rígida que hay para que el músculo pueda moverse. Y también para que la sangre irrigue con más fuerza, los nutrientes. Así es súper bonito. Sí, es muy bonito. Y entonces es más terapéutico integrativo, que al fin y al cabo nuestra premisa en pensamientos es que todo es integrativo. Ahorita hablabas de que hay personas que no les gusta que las toquen, por ejemplo. Totalmente pasa. Yo he escuchado sobre la reflexología. ¿Eso también lo hacen en Pensamiento Sano? No, en Pensamiento Sano no hacemos reflexología. La reflexología es una terapia que es muy puntual en los pies, en las manos, pues se habla ya de reflexología en la cara, pero la reflexología es ubicar como en esas partes. Es como si se dibujara el mapa de todos los órganos, de todos, en las manos, en los pies, en la cara, en la oreja. Yo estimulo manos, yo estimulo pies, pero lo estimulo a partir de los puntos de acupuntura que hay ubicados en ellos. Es como otra corriente. Es otra corriente, digámoslo así. Entonces, toda esa reflexología no, pero estimulo, pues me encanta estimular un punto específico en los pies, en las manos me encanta estimular el intestino grueso, que, pues, pero no es reflexología. Listo. Y si hay alguien que va donde ti, y después se fue de viaje 2 meses y no puede volver donde ti, ¿cómo hace esta persona para mantener automasajearse? Interesante. ¿Qué tan importante es eso? Súper interesante y súper importante. Pues primero es pues el tema, yo siempre les digo, si mi paciente llega a mi sesión, siempre sale con las mismas 2 recomendaciones, todos. El estiramiento, el movimiento y el que se toque. Les digo, por favor, usted se toca, usted siente, yo le digo, sin miedo, o sea, es que tóquese, muévase, apriétese, siéntase, para que empiece a identificar esos puntos. Y yo le digo, y no tenés ahora que entonces hacer un curso pues, de automasajes para poderte estimular el trapecio. No, conéctese con su cuerpo. Si usted está todo el día sentado, se fue a trabajar a otro país y la misma rutina de estar sentado pues en el trabajo, marica, apriétese, apriétese con fuerza, sóbese. Siempre les digo, el peor riesgo que hay con un masaje realmente no es ninguno, porque es que no vas a entrar, o sea, por más profundo que sea el masaje, digamos que usted el masaje no alcanza a tocar el corazón, pues no alcanza, pues... Sí, las partes blanditas son las que se dejan masajear. Obviamente si es el hueso, pues ahí no vas a sentir nada y pues tampoco le vas a hacer. Sí, claro, nos vamos a encontrar, si hacemos mucho presión, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser con la estructura ósea, que ya está ahí, llega pues como, pues obviamente porque es lo que nos cubre, de lo que quizás creamos que puede ser dañino si me muevo muy duro. Sí, el único daño podría ser, pues el daño entre comillas, podría ser el dolor, darte cuenta que te duele. Y si te duele es por algo, es porque ahí necesitas más atención. Sí. Lo que yo normalmente hago también si me duele es como olvidar que me duele, pues respirar y empezar a apretar fuerte donde eso me duele. Ahí respiro y me he dado cuenta que después de 10 segundos, 30 segundos de presión, ya ese dolor se va. Claro. Lo que tú decías ahorita como del dolor que se genera desde otro punto. En estos días me dolía la mano, pues como la mano izquierda, no sé si era el computador o qué tipo de posición tuve al dormir, y empecé a buscar hacia arriba, ¿cierto? Como al codo, no sentí dolor en el codo, no sentí dolor en el brazo, me fui al pecho, aquí cerca de la clavícula, debajito del cuello,
el dolor increíble, pero claro, masajeé ahí y se soltó. Y se soltó. Entonces es también muy bonito esa conexión con el cuerpo, como que tú generas como esa conexión de amor, como voy a buscar la manera de hacerte sentir bien y de solucionar esos dolores. Porque muchas personas, digamos, quedan con dolor de muñecas toda la vida, se les agrava lo del túnel carpiano, luego las tienen que operar y es que el dolor venía de arriba, de la postura, del hombro, de atrás, de los intraescapulares. De atrás. Entonces, el hecho de que te operen no quiere decir que te vaya a solucionar y te va a generar más dolores a futuro. Sí, así es. O bien puede ser personas que se operan y son un poco más como, bueno, listo, no me basta con la operación, yo sé que tengo que... Y tenemos muchos casos de pacientes que son, digamos, caso muy común, el del túnel del carpo, pacientes hacen buena terapia, tienen autocuidado, y uno dice, le sirvió, poquitos que le sirven. Desde por bien servido. Listo. Porque también yo hablaba con alguien de eso y es que hay muy poca cultura, muy poca educación y pienso que yo en estos días como que he estado tan entrando como tanto como a mi ser, a mi propósito, decía, mi verdadero propósito, el masaje yo lo amo, pero es que la gente sepa, o sea, es expandir ese conocimiento. Claro, qué rico que antes de dormir ellos mismos pueden hacerse un masajito en los pies o en las piernas. Si bruxan, entonces el automasaje, o bueno, o si tengo una hernia cervical, entonces obviamente hay dolor, se va a generar tensión, entonces todas las noches procuro y el dolor está asociado, creo que casi automáticamente en un 90% de la población, en quietud. Y si hay un dolor muscular, un dolor, la mejor terapia que puede haber es el movimiento. Claro. Pero el movimiento, obviamente, pues, si tengo una hernia lumbar y estoy, pues, imposibilitado, pues, no me voy a ir a caminar, pues, pero... Un movimiento suavecito y que tenga que ver como con hasta qué punto mi cuerpo me está dejando, pero no dejar el cuerpo quieto. Entonces, los lumbagos, algo, pucha, es que me dio un lumbago y no me pude ni parar. Mal, porque ya hasta el otro día no se va a poder parar. Entonces, es que corra donde ti, que vaya y bosquecita. Sí. Y he tenido casos, gente que como marica, sí, me dio, no sé, estaba jugando tenis y chun. Y esto sucede por tensiones silenciosas, por tensiones que no les ponemos mucha atención y ya en un momento a otro ya el cuerpo no puede más y se tensiona tan doloroso que ya te tiene que tirar a la cama. O hay lo que te explica del vaso, entonces ya hay como una acumulación, voy y juego tenis, entonces hice un movimiento quizás errático, un poco fuerte, exceso de fuerza o no tan técnico y se rebosó en ese momentico. Entonces, realmente pienso que el porqué del dolor, digamos en este caso dolor muscular, pues es que causas las sequedades. Sí, puede ser algo mecánico, puede ser algo súper emocional que se refleja en el cuerpo, puede ser un tema súper postural que es muy común hoy en día. O sea, cuando yo pregunto a un paciente que trabaja y en teletrabajo, yo ya tengo definida el 50% de mi rutina. Claro. Sí, porque es la misma postura, lo mismo. En la misma cantidad de horas. Es como, yo veo los libros de Diana y los libros de Diana de medicina pues traen casos clínicos y digo, eso es un caso clínico. Es un caso clínico. O las personas que van constantemente por dolor de cuello, no entienden el dolor de cuello, cambiaron almohada, cambiaron silla, es un problema mandibular. Entonces, cuando alguien me dice, no, marica, es que en toda mi vida, no sé, llevo 3 años con un dolor de cuello, yo ya sé que hago todo lo que es atrás en la espalda, cuerpo completo, y ya sé que cuando estemos boca arriba hago una estimulación faciocraneal. Y ahí es cuando se quiere morir, pucha, no. Te duele mucho. Y entonces empieza a preguntar, cuando ellos me dicen eso, yo bruxo, no, yo no bruxo, pues no. Y yo, cuando te levantas, como no, a veces me levanto como con dolor de cabeza, ok, te mareas. Sí, a mí me dan mareitos. ¿Escuchas pitidos en los oídos? ¿Ves? Sí, de vez en cuando escucho pitidos en los oídos. Y tanto dolor al que uno se va acostumbrando, ¿no? Cuando uno es pequeño, uno se levanta lleno de energía a jugar, a hacer cosas, a ir al colegio. Ya uno va creciendo y uno cree que es normal sentir los dolores. Y tal vez sea normal, pero ¿qué hacemos al respecto? Nos quedamos callados, silenciándonos. O quejándonos, pero no hacemos nada. No, cambios de postura, no hacemos cambios en eso de la almohadita, o
pero los cambios de, bueno, voy a hacer mis pautas activas, porque esto es, a la larga, esto es amor, esto es también como, es mi cuerpo, es donde yo vivo, si mi cuerpo me está dando esa información, mensajes como, hey, ayúdame, hay un punto en que el cuerpo ya se cansó, no voy a ir donde contigo a ninguna parte, tiro la toalla. Entonces ahí sí es cuando se agrava todo. Yo le digo a mis pacientes, como te digo, tengo como unos 3 consejos que siempre les doy. Y siempre digo, lo que se puede hacer hoy a nivel físico, obviamente, o sea, debemos trabajar todo el ser integral, desde el cuerpo, mente y emociones, que es nuestra premisa en pensamiento sano. Pero es muy importante el tema de conectarse con el cuerpo. Es conectarse. Y tengo dolor de cabeza, listo, está bien. Quizás está el caso que voy, consulto, entonces me tomo y sigo con el dolor de cabeza, o sea, no tengo un buen profesional que me guíe, pero hay que buscar Sí. soluciones, no quedarnos con lo simple, no. Lo que yo siempre digo a mis pacientes es, lo que hagamos hoy por el cuerpo es el reflejo de nuestra vejez. Entonces, si quieres tener una vejez en que puedas disfrutar con tus nietos, puedas, cuando tengas 70 años, no sé, viajar, ir a China, seguir, cuidémonos hoy. Cuidémonos hoy. Y creo que hablando de la vejez, hablando de cómo nuestro cuerpo va acumulando dolores, estos dolores se van acumulando también en la mente, ¿cierto? Ese estrés también puede ser mental. Y esas dolencias o esas enfermedades también pueden convertirse en mentales. Y es aquí cuando unimos el masaje, la relajación física, con la relajación mental. Y ese masajito mental lo podemos llamar meditación o respiración consciente, volver a la hora. Porque nuestra intención acá entre Tati y yo es crear una unión entre lo que hace Pilot Stutter con el teatro de la mente y lo que hace Pensamiento Sano con la masoterapia. Creemos fielmente que el hecho de tener un cuerpo relajado, un cuerpo sin tensión o un cuerpo que se escucha, porque la raíz de toda solución está en lo que nos dice nuestro cuerpo y lo que nos va dictando sus dolores. El dolor es un mensajero. Más allá de acallarlo, hay que escucharlo. Entonces, este dolor del cuerpo nos va también a dar relajación. Si lo solucionamos, nos va a dar también relajación en la mente. Si unimos los masajes con la meditación, vamos a lograr una relajación máxima. Entonces, queremos invitarlos a que vengan a nuestro encuentro del Teatro de la Mente con Pensamiento Sano. ¿Qué vamos a hacer en este encuentro, Tati? Vamos a hacer una bomba mental. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Cuando Lu me propuso hacerlo nuevamente, porque en algún momento lo habíamos pensado, queríamos pues que no solo fuera el Teatro de la Mente, sino pues también Pensamiento Sano. Diana es poco de exponerse, de hablar, entonces dije, no, pero yo quiero hacer algo, yo lo hago. Entonces, ¿qué tengo yo para brindar? Mi conocimiento sobre masajes terapéuticos. Entonces, la invitación es a que participen. La idea es en el Teatro de la Mente iniciar con una sesión de automasajes, donde se les iría guiando en el paso a paso qué puntos, qué músculos estimular para liberar la tensión y prepararnos a recibir la relajación mental. La relajación mental. Porque es muy difícil conectar con un cuerpo que está en tensión. Y, como te decía, el 90% de las personas viven en tensión. Entonces la idea es, antes de entrar al Teatro de la Mente, ir a ahondar en la mente, primero vamos a trabajar el cuerpo. Ajá. Y nosotros mismos, estos masajes que aprenderemos ese día, podemos, así como tú aprendes a meditar en casa solito por 5 minutos, puedes aprender a hacerte masajes para antes de dormir o antes de alguna reunión estresante, o si te duele algo, puedes aplicar estos métodos preventivos para que tú puedas relajarte, irte a dormir sin tensión, que es innecesario irte a dormir con tensiones para tener pesadillas o no dormir bien y tener al otro día malestares. Para los que no conocen, el Teatro de la Mente es mi sesión de relajación grupal que hago en Medellín. Nuestro encuentro será en
julio 25, martes. Es a las 7:30 de la noche. Si desean venir, nos conectan a Tatiana, Pensamiento Sano, o a Luisa, de Pilot's Daughter. La idea es que tengamos entre 2 horas, 2 horas y media de relajación total, física y mental, y que aprendamos de a poquito a traer herramientas para nuestro día a día, para nuestro bienestar, para construir a la larga una sociedad con más salud, que no tenga que acudir al médico, sino que nosotros mismos seamos nuestra propia medicina. Que estas meditaciones, esta conexión con el cuerpo, con la mente, sean nuestros mensajeros de a dónde debo ir, qué debo hacer, cómo debo portarme, cómo debo caminar. Y es más simple de lo que creemos, solamente nos falta escuchar y trabajar en ello, escuchar nuestro cuerpo. Así es, conectarnos más, apagar la mente. Apagar la mente. Porque es que vivimos pues en un bombardeo mental, ya es impresionante, ya, y eso es lo que nos enferma, porque estamos pensando constantemente en cosas del pasado, que ya en un futuro que no ha pasado, o sea, lo que tú dices, el ahora no está pasando nada. Y el ahora es muy seguro, en este espacio de ahora tú estás respirando, no hay a dónde ir, no hay problemas del pasado, y es allí donde tenemos que disciplinar la mente para que se encuentre, para que esté. Y es allí donde escuchamos al cuerpo. Es aquí el único lugar donde podemos ayudarnos a sentirnos totalmente bien, totalmente plenos, y evitar también que nuestra mente empiece también como a entrar en bucles de pensamiento y se enferme. La enfermedad mental del día de hoy en día puede ser reducida extremadamente con estos métodos de relajación. Porque si la mente se siente tranquila y segura, no tiene que estresarse, no tiene que confundirse o estar atada a pensamientos dañinos. Sí, total. Yo leía en un libro que la enfermedad de hoy en día es el pensamiento compulsivo. Somos adictos al pensamiento. Somos adictos al pensamiento y eso es lo que enferma. Claro, y esos pensamientos adictivos o compulsivos nos generan emociones que también son dañinas. Entonces el mismo cuerpo no está atacado por el exterior, digamos el jefe y el perro y el tráfico es una cosa, pero por dentro, ¿qué le digo a mi cuerpo? ¿Cómo me estoy hablando? Qué miedo, pues, qué susto. ¿Qué miedos me autoimpongo? Porque muchas veces quiero hacer algo y tengo mi propio miedo y no me soy consciente del miedo, entonces ¿en qué momento voy a encarar a ese pensamiento? Entonces, queremos concientizar a las personas de que el pensamiento, la emoción y el cuerpo están conectados, jugando todos los días entre ellos, y esa única manera de entrar a alinearlos y sanarlos junticos es entrando en el momento presente. Es aquí y ahora donde puedo sanarme automáticamente a través de mis propios medios. Entonces, de nuevo, 25 de julio, 7:30 de la noche. Pregunten por cualquier duda, están muy bienvenidos. Tati, muchas gracias por estar aquí en nuestro encuentro. Fue muy interesante. Sí, total. Y, muy interesante. Y estoy ansiosa por ver qué sucede en nuestro encuentro. Total, muy bonito. Muchas gracias. No, a ti. Gracias por escuchar y muy bienvenidos, los esperamos. Así. Gracias. Gracias.